Salmo capítulo 9. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás. Cayeron y perecieron delante de ti. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción, que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tornado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Salmo capítulo 10. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tienen muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto, como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre, trayéndolo a su red. Se esconde, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones.
El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Génesis capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onice. Y el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, y este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La semana literal. Así como el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación y fue conservada y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. Dios mismo dio la primera semana como modelo de las subsiguientes hasta el fin de los tiempos. Como las demás, consistió en 6 días literales. Se emplearon 6 días en la obra de la creación y en el 7º día Dios reposó y luego bendijo ese día y lo puso aparte como día de descanso para el hombre. En la ley dada en el Sinaí, Dios reconoció la semana y los hechos sobre los cuales se funda. Después de dar el mandamiento, acuérdate de santificar el día sábado, Éxodo capítulo 20, versículo 8, y después de estipular lo que debe hacerse durante los 6 días y lo que no debe hacerse el día séptimo,
manifiesta la razón por la cual ha de observarse así la semana, recordándonos su propio ejemplo. Por cuanto el Señor en 6 días hizo el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas que hay en ellos, y descansó en el día séptimo. Por esto bendijo el Señor el día sábado y lo santificó. Versículo 11. Esta razón resulta plausible cuando entendemos que los días de la creación son literales. Los primeros 6 días de la semana fueron dados al hombre para su trabajo, porque Dios empleó el mismo periodo de la primera semana en la obra de la creación. En el día séptimo el hombre ha de abstenerse de trabajar, en memoria del reposo de la creación. Pero la suposición de que los acontecimientos de la primera semana requirieron miles y miles de años ataca directamente los fundamentos del cuarto mandamiento. Representa al Creador como si estuviese ordenando a los hombres que observaran la semana de días literales en memoria de largos e indefinidos periodos. Esto es distinto del método que Él usa en su relación con sus criaturas. Hace obscuro e indefinido lo que Él ha hecho muy claro. Es incredulidad en la forma más insidiosa y por lo tanto más peligrosa. Su verdadero carácter está disfrazado de tal manera que la sostiene y enseña a muchos que dicen creer en las Escrituras. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Salmos capítulo 33, versículos 6 y 9. La Sagrada Escritura no reconoce largos periodos en los cuales la tierra fue saliendo lentamente del caos. Acerca de cada día de la creación, las Santas Escrituras declaran que consistía en una tarde y una mañana, como todos los demás días que siguieron desde entonces. Al fin de cada día se da el resultado de la obra del Creador. Y al terminar la narración de la primera semana se dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron criados. Génesis capítulo 2, versículo 4. Pero esto no implica que los días de la creación fueron algo más que días literales. Cada día se llama un origen, porque Dios originó o produjo en él una parte nueva de su obra. Los geólogos alegan que en la misma tierra se encuentra la evidencia de que ésta es mucho más vieja de lo que enseña el relato mosaico. Han descubierto huesos de seres humanos y de animales, así como también instrumentos bélicos, árboles petrificados, etc., mucho mayores que los que existen hoy día, o que haya existido durante miles de años. Y de esto infieren que la tierra estaba poblada mucho tiempo antes de la semana de la creación, de la cual nos habla la Escritura, y por una raza de seres de tamaño muy superior al de cualquier hombre de la actualidad. Semejante razonamiento ha llevado a muchos que aseveran creer en la Sagrada Escritura a aceptar la idea de que los días de la creación fueron periodos largos e indefinidos. Pero sin la historia bíblica, la geología no puede probar nada. Los que razonan con tanta seguridad acerca de sus descubrimientos no tienen una noción adecuada del tamaño de los hombres, los animales y los árboles antediluvianos, ni de los grandes cambios que ocurrieron en aquel entonces. Los vestigios que se encuentran en la tierra dan evidencia de condiciones que en muchos respectos eran muy diferentes de las actuales. Pero el tiempo en que estas condiciones imperaron solo puede saberse mediante la Sagrada Escritura. En la historia del diluvio, la inspiración divina ha explicado lo que la geología sola jamás podrá desentrañar. En los días de Noé, hombres, animales y árboles de un tamaño muchas veces mayor que el de los que existen actualmente fueron sepultados y de esta manera preservados para probar a las generaciones subsiguientes que los antediluvianos perecieron por un diluvio. Dios quiso que el descubrimiento de estas cosas estableciese la fe de los hombres en la historia sagrada. Pero estos, con su vano raciocinio, caen en el mismo error en que cayeron los antediluvianos, al usar mal las cosas que Dios les dio para su beneficio, las tornan en maldición.
Uno de los ardides de Satanás consiste en lograr que los hombres acepten las fábulas de los incrédulos, pues así pueden obscurecer la ley de Dios, muy clara en sí misma, y envalentonar a los hombres para que se rebelen contra el gobierno divino. Sus esfuerzos van dirigidos especialmente contra el cuarto mandamiento, porque éste señala tan claramente al Dios vivo, creador del cielo y de la tierra. Algunos realizan un esfuerzo constante para explicar la obra de la creación como resultado de causas naturales, y en abierta oposición a las verdades consignadas en las Sagradas Escrituras, el razonamiento humano es aceptado aún por personas que se dicen cristianas. Hay quienes se oponen al estudio e investigación de las profecías, especialmente las de Daniel y del Apocalipsis, diciendo que éstas son tan obscuras que no las podemos comprender. No obstante, estas mismas personas que reciben ansiosamente las suposiciones de los geólogos, que están en contradicción con el relato de Moisés. Pero si lo que Dios ha revelado es tan difícil de comprender, ¿cuán ilógico es aceptar meras suposiciones en lo que se refiere a cosas que Él no ha revelado? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. Deuteronomios capítulo 29, versículo 29. Nunca reveló Dios al hombre la manera precisa en que llevó a cabo la obra de la creación. La ciencia humana no puede escudriñar los secretos del Altísimo. Su poder creador es tan incomprensible como su propia existencia. Dios ha permitido que raudales de luz se derramasen sobre el mundo, tanto en las ciencias como en las artes. Pero cuando los llamados hombres de ciencia tratan estos asuntos desde el punto de vista meramente humano, llegan a conclusiones erróneas. Puede ser inocente el especular más allá de lo que Dios ha revelado, si nuestras teorías no contradicen los hechos de la Sagrada Escritura. Pero los que dejan a un lado la palabra de Dios y pugnan por explicar de acuerdo con principios científicos las obras creadas, flotan sin carta de navegación o sin brújula en un océano ignoto. Aún los cerebros más notables, si en sus investigaciones no son dirigidos por la palabra de Dios, se confunden en sus esfuerzos por delinear las relaciones de la ciencia y la revelación. Debido a que el Creador y sus obras les resultan tan incomprensibles que se ven incapacitados para explicarlos mediante las leyes naturales, consideran la historia bíblica como algo indigno de confianza. Los que dudan de la certeza de los relatos del Antiguo Testamento y del Nuevo serán inducidos a dar un paso más y a dudar de la existencia de Dios. Y luego, habiendo perdido sus anclas, se verán entregados a su propia suerte para encallar finalmente en las rocas de la incredulidad. Estas personas han perdido la sencillez de la fe. Debería existir una fe arraigada en la divina autoridad de la santa palabra de Dios. La Sagrada Escritura no se ha de juzgar de acuerdo con las ideas científicas de los hombres. La sabiduría humana es una guía en la cual no se puede confiar. Los escépticos que leen la Sagrada Escritura para poder sutilizar acerca de ella, pueden, mediante una comprensión imperfecta de la ciencia o de la revelación, sostener que encuentran contradicciones entre una y otra. Pero cuando se entiende correctamente, se las nota en perfecta armonía. Moisés escribió bajo la dirección del Espíritu de Dios, y una teoría geológica correcta no presentará descubrimientos que no puedan conciliarse con los acertos así inspirados. Toda verdad, ya sea en la naturaleza o en la revelación, es consecuente consigo misma en todas sus manifestaciones. En la palabra de Dios hay muchas interrogaciones que los más profundos eruditos no pueden contestar. Se nos llama la atención a estos asuntos para mostrarnos que aún en las cosas comunes de la vida diaria es mucho más lo que las mentes finitas, con toda su jactanciosa sabiduría, no podrían jamás comprender con toda su plenitud. Sin embargo, los hombres de ciencia creen que ellos pueden comprender la sabiduría de Dios, lo que Él ha hecho y lo que puede hacer. Se ha generalizado mucho
la idea de que Dios está restringido por sus propias leyes. Los hombres niegan o pasan por alto su existencia o piensan que pueden explicarlo todo, aún la acción de su espíritu sobre el corazón humano, y ya no reverencian su nombre ni temen su poder. No comprendiendo las leyes de Dios ni el poder infinito de Él para hacer efectiva su voluntad mediante ellas, no creen en lo sobrenatural. Comúnmente, la expresión leyes de la naturaleza abarca lo que el hombre ha podido descubrir acerca de las leyes que gobiernan el mundo físico. Pero cuán limitada es la sabiduría del hombre y cuán vasto el campo en el cual el Creador puede obrar, en armonía con sus propias leyes, y sin embargo enteramente más allá de la comprensión de los seres finitos. Muchos enseñan que la materia posee poderes vitales, que se le impartieron ciertas propiedades y que se la dejó luego actuar mediante su propia energía inherente, y que las operaciones de la naturaleza se llevan a cabo en conformidad con leyes fijas en las cuales Dios mismo no puede intervenir. Esta es una ciencia falsa y no está respaldada por la palabra de Dios. La naturaleza es la sierva de su Creador. Dios no anula sus leyes, ni tampoco obra contrariándolas. Las usa continuamente como sus instrumentos. La naturaleza atestigua que hay una inteligencia, una presencia y una energía activa que obra dentro de sus leyes y mediante ellas. Existe en la naturaleza la acción del Padre y del Hijo. Cristo dice, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Juan capítulo 5 versículo 17. Los levitas, en su himno registrado por Nehemías, cantaban, tú, oh Jehová, eres solo. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos y toda su milicia, la tierra y todo lo que está en ella. Tú vivificas todas estas cosas. Nehemías capítulo 9 versículo 6. En cuanto se refiere a este mundo, la obra de la creación de Dios está terminada, pues fueron acabadas las obras desde el principio del mundo. Hebreos capítulo 4 versículo 3. Pero su energía sigue ejerciendo su influencia para sustentar los objetos de su creación. Una palpitación no sigue a la otra y un hálito al otro, porque el mecanismo que una vez se puso en marcha continúa accionando por su propia energía inherente, sino que todo hálito, toda palpitación del corazón es una evidencia del completo cuidado que tiene de todo lo creado aquel en quien vivimos y nos movemos y somos. Hechos capítulo 17 versículo 28. No es en virtud de alguna fuerza inherente que año tras año la tierra produce sus abundantes cosechas y que continúa su movimiento alrededor del sol. La mano de Dios dirige los planetas y los mantiene en su puesto en su ordenada marcha a través de los cielos. Él saca por cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y su poder y virtud. Isaías capítulo 40 versículo 26. En virtud de su poder, la vegetación florece, aparecen las hojas y las flores se abren. Es Él quien hace a los montes producir hierba. Por su poder, los valles se fertilizan. Todas las bestias de los bosques piden a Dios su alimento, y toda criatura viviente, desde el diminuto insecto hasta el hombre, dependen diariamente de su divina providencia. Según las hermosas palabras del salmista, todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, hártanse de bien. Su palabra controla los elementos. Él cubre los cielos de nubes y prepara la lluvia para la tierra. Él da la nieve como lana, derrama la escarcha como ceniza. A su voz se da muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Salmos capítulo 147 versículo 8 y 16, capítulo 104 versículos 27 y 28 y Jeremías capítulo 10 versículo 13.
Dios es el fundamento de todas las cosas. Toda verdadera ciencia está en armonía con sus obras. Toda verdadera educación nos induce a obedecer a su gobierno. La ciencia abre nuevas maravillas ante nuestra vista, se remonta alto y explora nuevas profundidades, pero de su búsqueda no trae nada que esté en conflicto con la divina revelación. La ignorancia puede tratar de respaldar puntos de vista falsos con respecto a Dios, valiéndose para ello de la ciencia, pero el libro de la naturaleza y la palabra escrita se iluminan mutuamente. De esta manera somos inducidos a adorar al Creador y confiar con inteligencia en su palabra. Ninguna mente finita puede comprender plenamente la existencia, el poder, la sabiduría o las obras del infinito. El escritor sagrado dice: ¿alcanzarás tú el rastro de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el infierno. ¿Cómo lo conocerás? Su dimensión es más larga que la tierra y más ancha que el mar. Job, capítulo 11, versículos 7 al 9. Los intelectos más poderosos de la tierra no pueden comprender a Dios. Los hombres podrán investigar y aprender siempre, pero habrá siempre un infinito inalcanzable para ellos. Sin embargo, las obras de la creación dan testimonio de la grandeza y del poder de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Salmos, capítulo 19, versículo 1. Los que reciben la palabra escrita como su consejera encontrarán en la ciencia un auxiliar para comprender a Dios, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas. Romanos, capítulo 1, versículo 20.